Buen día, profesor. Buenos días, Romario. Buenos días, Edgar. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Grover. Buenos días, Kevin. Buenos días, María Quispe, Alcahuamán. María, buenos días, buenos días. Muy bien. Hoy día vamos a empezar con un nuevo tema, el tema 8, que es la nueva ley del proceso, nueva ley procesal del trabajo. ¿Qué nos dice esta nueva ley del proceso del trabajo? Son temas importantes. ¿Por qué? Porque básicamente es algo que nosotros debemos de conocer, pues, ¿no? Como trabajadores, ¿no es cierto? Y de repente como gestores en algún momento de la administración, ¿no? Porque vamos a tener que tener contacto con los trabajadores y ver qué derechos le corresponden, ¿no? Cómo lidiar, ¿no? Para una gestión laboral. Muy bien, vamos a ver el concepto. En la primera diapositiva, ¿ya? Dice, el derecho procesal del trabajo que el Perú ha sido modificado, al igual que el derecho individual colectivo del trabajo, la ley 26636, nueva ley procesal del trabajo vigente del 23 de noviembre de septiembre de 1996, propone una forma diferente de hacer un proceso laboral en el cual sigue la estructura fundamental del Código Procesal Civil. Muy bien, vamos a ver. Principios del proceso laboral. Los principios procesales regulados en el texto de la Ley Procesal del Trabajo pueden ser clasificados en dos grupos. Ah, miren esto. Dos grupos. Primer grupo, principios de carácter general y segundo, principios de carácter especial. Vámonos al primero, los principios de carácter general. ¿Qué nos indica? A ver, vamos a ver. Dice, a ver, principios de inmediación. Este principio de inmediación, ¿no? Lo voy a marcar. Indica lo siguiente. El principio Juan Daniel Mirón. Ya está. El principio de inmigración tiene por objeto que el juez que va, en definitiva, a resolver el conflicto, tenga el mayor contacto posible con todos los intervenientes, lugar, documentos, etcétera, y que conforman el proceso. Esto se da cuando, por ejemplo, hay un conflicto entre empleador y trabajador. Entonces, eso nos indica, el juez, para resolver ese conflicto, ¿no es cierto? Un reclamo, lo que fuera, Diana Yufra, el tiempo, la Diana Yufra, ¿no? Ya está. Ya, entonces, eso nos indica, ¿no es cierto? Principios de inmediación. El principio de inmediación tiene por objeto que el juez, quien va en definitiva a resolver el conflicto entre empleado y trabajador, tenga mayor contacto posible con todos los intervinientes, ¿no es cierto? Con los lugares, con los documentos, ¿no es cierto? Que son las pruebas, ¿no es cierto? Que conforman por el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos indica el principio de inmediación. La segunda parte es el principio de concentración. La concentración supone la corrección. Ya. El principio de concentración. La concentración nos indica, supone la corrección del principio de preclusión mediante una cierta intervención de unidad del acto. En una unidad de acto, ¿no es cierto? En un solo debate oral. ¿Listo? La LPT, ¿no es cierto? Al referirse a este principio, expresa LPT es la nueva ley o la ley procesal de trabajo. Eso significa LPT, ¿ya? Ley procesal de trabajo. Al referirse a este principio, expresa que el artículo 1 del título preliminar, el proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales. El juez deberá reducir su número sin afectar la obligatoriedad de los actos que aseguren el debido proceso. Entonces, ¿qué me indica el principio de concentración? Lo siguiente. Dice, la concentración supone una corrección al principio de preclusión mediante una cierta intervención de unidad del acto. Los diversos actos procesales, acá, esto es, los diversos actos procesales, alegaciones, pruebas y conclusiones se concentran en una unidad de acto. Todo lo concentramos, todo lo que puede haber en conflicto entre trabajador y empleador, tiene que concentrarse en una sola unidad de acto, ¿no es cierto? Todo lo tenemos que concentrar en uno solo.
¿no es cierto? En un solo reclamo, en un solo proceso. Y en un solo debate oral, acordándose con esto. Cuando hay un conflicto, ¿no es cierto? Y hay intervención del juez, entonces las dos partes tienen que hacer pues sus exposiciones en forma oral, ¿no? En este caso, tanto el empleador como el trabajador. Entonces, la ley procesal de trabajo, el IPT, la ley procesal de trabajo, ¿no? Al referirse a este principio expresa lo siguiente: el proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales, ¿no? Significa en el menor tiempo posible, ¿no es cierto? Hacerlo lo más rápido, lo más sencillo, ¿no? ¿Listo? Y por eso lo juntan, lo tratan de juntar, ¿no? A través de este principio de la concentración, concentrar, juntar, ¿no? Todos los reclamos que pueda tener el trabajador, ¿no es cierto? O los reclamos que pueda tener el empleador, o aquello que ha sido motivo de un acto procesal, de un acto, ¿no es cierto?, jurídico. Muy bien. El juez podrá, a ver, vamos a ver, dice, el juez podrá reducir su número sin afectar la obligatoriedad de los actos que aseguren el debido proceso. El debido proceso, ¿a qué se refiere el debido proceso? Que todo juicio, muchachos, incluyendo los juicios laborales, ¿no es cierto?, tienen que llevarse a través del debido proceso, o sea, tienen que llevarse de acuerdo a norma, a leyes. ¿Listo? Las leyes, por ejemplo, que intervengan, ¿no es cierto?, para los dos lados, para las partes bilaterales, tanto empleador como trabajador. ¿De acuerdo? A eso se refiere. El principio de celeridad. ¿Qué implica este principio de celeridad? A ver, vamos a ver. Dice, este principio es la expresión concreta de la economía, por razón de tiempo. La celeridad procesal se expresa a través de diversas instituciones del proceso, como por ejemplo la perentoriedad o improrrogabilidad de los plazos o el impulso del proceso por parte del juez. ¿No? Celeridad, en el menor tiempo posible. Y básicamente, celeridad ¿no?, indica que todos los procesos tienen que ser céleres. No se pueden demorar mucho tiempo, ¿no? No pueden ser en demasía, de Luz Castro Mendoza. Tienen que ser Castro Mendoza y Mendoza. Tienen que ser lo más rápido que se pueda, ¿no es cierto? Ustedes saben que, por ejemplo, cuando uno entra en un proceso legal, ¿no es cierto?, involucra un costo también, ¿no es cierto? El costo no solamente, en este caso, como estamos tratando la parte laboral, el costo no solamente es para el empleador, sino también para el trabajador. Entonces, involucra una inversión, ¿no es cierto? Inversión, por ejemplo, en la contratación desde el abogado, ¿no es cierto? Lo que se invierte, por ejemplo, en estar presente en un juzgado, ¿no? Entonces, por eso también tiene que ser celery, ¿no? Tiene que ser rápido, no puede demorarse mucho tiempo, celeridad, ¿no es cierto? Muy bien, sigamos con los siguientes, ¿eh? Después vamos a los siguientes, a los principios de carácter especial. Acá, principios de carácter especial. A ver, vamos a ver acá. Acá está, principios de carácter especial. Hemos visto, ¿no es cierto?, los principios de carácter general. Estos son los principios. El principio de carácter general es el principio de inmediación, concentración y seguridad. Pero los principios de carácter especial son el principio protector. ¿Qué nos indica el principio protector? El principio protector o tutelar busca compensar la desigualdad existente en la realidad. Maricielo Cruz Arayasi. Cruz Arayasi Maricielo. ¿Listo? El principio protector o tutelar busca compensar la desigualdad que existe en la realidad. Con una desigualdad de sentido opuesto, deriva de la propia razón, a ver, de ser del derecho laboral. El principio intuitivo informa las normas sustantivas de trabajo, también está presente en el derecho procesal del trabajo. O sea, ambas partes tienen que ser iguales, ¿no? Por eso dice protector, ni para uno ni para otro, en otras palabras, ¿no es cierto? No puede existir la desigualdad, ¿no?
de ninguna de las partes, ni para el empleador, ni para el trabajador. ¿Listo? Eso nos indica. El principio de veracidad. O sea, el juez, en este caso del principio protector, el juez que lleve el caso, ¿no es cierto? El juez que está llevando el caso, tiene que actuar, ¿no es cierto? En forma, a ver, en forma equitativa, ¿no es cierto? En forma equitativa. Ronald Salwa Yamoca. Ahí está. Ronald Salwa Yamoca. Muy bien. ¿Qué significa en forma equitativa? Ni para uno, ni para otro. Ese es el principio protector, ¿no es cierto? Inhibirse de cualquier tipo de desigualdad que se pueda dar entre una parte y otra parte, entre el empleador y el trabajador, ¿no? ¿Por qué pueden entrar en juicio, muchachos? Miren, por ejemplo, ¿no? Despido arbitrario, o de repente, por ejemplo, con causales de despido, que el trabajador no lo reconozca, ¿no? Y todo eso amerita pues, que intervenga, por ejemplo, una tercera persona, que en este caso sería el juez, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, por lo repetir, tiene que tener ese principio protector. Después tenemos el principio de veracidad. ¿Qué nos indica el principio de veracidad? Vamos a marcarlo, ¿no? El principio de veracidad busca la verdad real, ¿listo? No solamente los dichos o los entredichos, ¿de acuerdo? Sino a través del principio de veracidad se tiene que eh, llegar a la verdad real, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha sucedido entre una parte y la otra? ¿De acuerdo? Es la verdad. En principio busca la verdad real, ¿no? Acá está. Ante el principio de veracidad, busca pues, la verdad real. Nada está. Eso vamos a marcar. Deriva de uno de los principios básicos del derecho de trabajo, el principio de la primacía de la realidad, ¿no? Este principio de veracidad nace del principio de la primacía de la realidad. ¿Y qué cosa es el principio de la primacía de la realidad? Lo que ha ocurrido. ¿Me puede entender? Lo que ha ocurrido. Por ejemplo, miren, ¿eh? A ver, principio de la realidad, ¿no? ¿O cuándo se aplica? ¿No? Por ejemplo, un principio de la primacía de la realidad. Si yo, por ejemplo, ¿no es cierto?, estoy trabajando en un centro de labores, entro a las 8 y salgo a las 5 y me dan media hora una o 45 minutos para el almuerzo, significa que estoy trabajando a tiempo completo. Eso se llama primacía de la realidad, o sea, es lo que está ocurriendo, ¿no? El principio de veracidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Debería estar en planilla, ¿no es cierto? Pero no me ponen en planilla, pues estoy recibo por honorarios, me ponen por recibo por honorarios para ahorrarse un poco de plata, ¿no? Entonces, se hace en eso, el juez interviene y dice, ah, no, por el principio de primacía de la realidad, ¿no es cierto? Tú como trabajador estás trabajando de 8 a 5 de la tarde, tu horario completo, debes estar en planilla, ¿no es cierto? Entonces, ordena a la empresa por ese principio, ¿eh? Solamente por ese principio, principio de primacía de la realidad, lo que está pasando en realidad, ¿no es cierto? Que lo ponga en planilla, ¿cierto? ¿Listo? Que lo ponga en planilla y todo el tiempo que ha estado trabajando de esa forma, con horario completo, todo ese tiempo hacia atrás lo tiene que reconocer en planilla, ¿no? Por el principio de la realidad, porque es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, ese principio de realidad hace nacer este principio de veracidad, ¿listo? Ahora, este principio de veracidad, ¿no es cierto? He llamado por, a ver, como el principio de la materialidad de la verdad, ¿no? También he llamado como el principio de la materialidad de la verdad, ¿no es cierto? Muy bien. Ajá. O también es el proceso de verdad, ¿no? También es llamado el proceso de verdad. Todo lo que ocurre, ¿no es cierto? Todo lo que ocurre en la vida real, ¿no? Eso se llama principio de primacía de la realidad. A eso se llama. Después tenemos principios de indisponibilidad. ¿Qué es un principio de indisponibilidad? Vamos a ver. Nos indica, el principio de la indisponibilidad de las normas de fondo deriva del principio básico del derecho de trabajo, como es el principio de
irrenunciabilidad. ¿De acuerdo? Tiene este principio de larga aplicación en el campo de la prueba y de otros aspectos fundamentales del proceso. Entonces, el principio de indisponibilidad nos indica el principio de la indisponibilidad de las normas de fondo, deriva del principio básico del derecho de trabajo, como es el principio de la irrenunciabilidad. Todos, ¿no es cierto?, nuestros derechos laborales, ¿no es cierto?, nuestra remuneración, por ejemplo, que pueda tener un trabajador, los derechos, por ejemplo, los beneficios sociales, como puede ser vacaciones, gratificaciones, etc., son irrenunciables. ¿Listo? Son irrenunciables, ¿no? Y por eso, pues podemos, no tenemos el mismo Estado garantiza su cumplimiento, ¿no es cierto? Garantiza pues su cumplimiento, ¿no? Eso no indica el principio de indisponibilidad. Se deriva de acá, del principio de irrenunciabilidad. Muy bien. Jurisdicción y competencia. Dice, la potestad jurisdiccional del Estado en materia laboral se ejerce por los órganos jurisdiccionales contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el proceso y la Ley Procesal del Trabajo. En esta jerarquía, ¿no es cierto? Tenemos la Corte Suprema de Justicia, Sala de Derecho Constitucional y Social, Corte Superior, Sala Laboral y Juzgado de Trabajo, ¿no es cierto? Y acá hay un cuarto, ¿no? Que es el, a ver, Juzgado de Paz Letrada, ¿no? Entonces, estas instancias son instancias, muchachos, jurisdiccionales. Se ven pues los casos laborales, ¿de acuerdo? Vamos a ver, acá todo se ve, acá podemos ver todos los casos laborales, ¿no? En los juzgados de paz letrados, en los juzgados de trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Mm, ya van, ¿no, muchachos? Ujú. A ver, vamos a ver. Muy bien. La potestad jurisdiccional del Estado, vuelvo a repetir, en materia laboral, tiene estas cuatro instancias. Los juzgados de paz, ¿no? Que es lo primero, ¿no es cierto? Los juzgados de paz letrado. Los juzgados de trabajo, ahí se ven todos los casos laborales. Si no se resuelven acá, en los juzgados de paz letrado, suben a los juzgados de trabajo. Si no se resuelven en los juzgados de trabajo, suben a la Corte Superior, ¿de acuerdo? Suben a la Corte Superior. Y si no se resuelve en la Corte Superior Sala Laboral, ¿no? Suben a la Corte Suprema, ¿no? Que es la última instancia, ¿no? Es la última instancia o es la última competencia jurisdiccional de todos los casos laborales, ¿no? ¿Listo? Muy bien. La competencia laboral. La competencia laboral se determina por razón de territorio, materia, función y cuantía. Territorio, ¿dónde sucedió el hecho? ¿Dónde sucedió el conflicto? ¿Listo? Esa es una competencia laboral, ¿no? Lo designa por de acuerdo a competencia. Por ejemplo, si sucede en el Cusco, le corresponde a juzgados territoriales del Cusco. La materia, ¿de qué se trata? ¿Listo? La función. A ver, ¿no es cierto? ¿Qué función se realiza?
y por ejemplo, la cuantía, de cuánto se trata, ¿no es cierto? Esa demanda, ese caso que se puede estar bien, ese caso de conflicto. ¿Cuánto es la cuantía? ¿Cuánto se está pidiendo de una u otra parte? ¿No? Normalmente puede el trabajador frente al empleador. Ya está. Muy bien. Ahora, comparecencia al proceso y acumulación. Vamos a ver eso. La comparecencia. ¿Qué significa comparecencia? Cuando las partes deben comparecer por sí mismas, o sea, tienen que ir al juzgado, ¿no? Pueden conferir su representación a una persona civilmente capaz mediante poder extendido con las formalidades que la ley permite. Cuando se discute, por ejemplo, un caso laboral, cuando se discute un caso laboral, entonces, y ante el juez, las partes deben comparecer, pues, ¿no es cierto?, ante el juez. Pueden conferir su representación a personas civilmente capaz, mediante poder extendido, ¿no es cierto? O sea, darle poder a otra persona. Si yo no puedo ir, voy a dar una... Normalmente el trabajador a quien designa y le da poder, por ejemplo, es, o se designa normalmente, son a sus representantes legales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pero aún así sean pues los representantes legales, ¿no es cierto? Tienen que tener, ¿no es cierto?, una carta poder, ¿ya? Muy bien. Los trabajadores menores de edad podrán comparecer por sí mismos conforme a los dispuestos vigentes sobre la materia, debido ser asistido por una defensa gratuita que se les provee conforme a ley, en caso de carecer de él. Hay que recordar que los menores de edad también pueden trabajar legalmente, ¿no? Entonces, los menores de edad pueden trabajar pueden tener una relación laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque con autorización, por ejemplo, los padres, ¿no es cierto? ¿Cuándo trabajan legalmente un menor de edad? Cuando tienen autorización pues, de sus progenitores, en este caso de sus padres, ¿no? Tienen que firmar esa autorización para que ese menor pueda trabajar y tienen todos los beneficios, ¿eh? Muchachos. Una persona que, por ejemplo, trabaja en una empresa y es menor de edad, tiene todos los beneficios habidos y por haber, ¿no? Siempre y cuando tengan esa autorización, ¿no? Pero también, al trabajar, ¿no es cierto? Al trabajar, por ejemplo, en una empresa, estos menores de edad, también son factibles a tener conflictos, ¿no? A ver, problemas laborales con el empleador y que lo pueden solucionar en las vías jurisdiccionales correspondientes, como hemos visto, pues juzgados de paz, juez letrado, corte superior, etcétera, ¿no es cierto? En el caso de menores de edad, el Estado, ¿no?, les puede poner una asistencia de defensa gratuita, ¿no?, que son los abogados que trabajan, ¿no?, la asesoría legal gratuita que tiene que poner el juzgado, ¿no?, para los menores de edad. En el caso Jerez Candeña, ¿no? Los trabajadores pueden conferir su representación en los conflictos jurídicos individuales a las organizaciones sindicales de los que son miembros. Cuando, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, mmm, hay un problema, ¿no es cierto? Y el trabajador está sindicalizado. Entonces, la representación del trabajador, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando se presente, cuando comparezca ante el juez con la otra parte, la puede asumir las organizaciones sindicales a las cuales es miembro, ¿de acuerdo? Siempre y cuando esté agremiado en un sindicato. Eso representa comparecencia. Vamos a hacer un recuento. La comparecencia dice, las partes deben comparecer por sí mismas, ¿no es cierto? Significa, en este caso, tanto empleador como trabajador tienen que comparecer al juez si tienen algún tipo de conflicto por arreglar. Pero dice que también pueden conferir su representación, o sea, pueden dar su representación a personas civilmente capaces mediante un poder extendido, ¿no? Una carta poder significa eso. O sea, yo no comparezco frente al juez, pero sí puedo dar una carta poder a alguien que me represente ante él, ¿de acuerdo? Alguien que me represente ante él. A eso se refiere. Los trabajadores de edad podrán comparecer por sí mismos. Dice, los trabajadores menores de edad podrán comparecer por sí mismos conforme a las disposiciones vigentes sobre la materia. ¿Listo? Los trabajadores menores de edad podrán comparecer por sí mismos conforme a las disposiciones vigentes sobre la materia. Es decir, los trabajadores
¿no es cierto? Los trabajadores menores de edad, ¿no es cierto? Podrán comparecer, dice, en forma personal, ¿no? Ir, presentarse ellos mismos frente al juez, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? O, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Pueden asistir, ¿no es cierto?, ante el juez, debiendo ser asistidos por una defensa gratuita. ¿Quién les pone esa defensa gratuita a los menores de edad? El Estado. El Estado les coloca la defensa gratuita, que se les provee conforme a ley. O sea, eso es por ley, ¿no? Esa defensa gratuita se les provee conforme a ley, en caso de carecer de ella, ¿no? El trabajador menor de edad puede tener su abogado, ¿no? Su propio abogado, llevar su propio abogado, ¿no? Que básicamente es contratado por los padres, ¿no? Pero si es que no lo tuviera, ¿no es cierto? El Estado le tiene que colocar un abogado en forma gratuita para defender pues, sus derechos laborales de este menor que está trabajando, ¿no es cierto? Legalmente, ¿listo? Y es en forma gratuita. Ahora, cuando los trabajadores están en sindicatos, acá me dicen, ¿no es cierto? La comparecencia, ¿no es cierto? Puede ser por representantes, ¿no es cierto? Del miembro de los sindicatos, de los cuales ellos forman parte, ¿no? Por las organizaciones sindicales, ¿no? ¿Listo? Esos conflictos jurídicos individuales, el sindicato puede defenderlos como tal, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando esos trabajadores estén dentro del sindicato. A eso se refiere. ¿Listo? Muy bien, vamos a la siguiente. Anexos de la demanda. Cuando un trabajador, por ejemplo, ¿qué tiene que tener la demanda de un trabajador? ¿Qué debe de acompañar? Acá le vamos a pintar esto. A la demanda debe acompañarse lo siguiente: copia legible del documento de identidad del demandante, o en su caso, del representante. Ese es el primer documento que tiene que acompañarse ante el juez, ¿no? Cuando demanda, cuando hay una demanda, muchachos, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, ¿por qué puede demandar un trabajador empleado? Por incumplimiento por el empleador de alguna de sus obligaciones, como por ejemplo el pago de remuneraciones, el pago de beneficios sociales, etcétera, ¿no? Copia el documento que contiene el poder para iniciar el proceso cuando se efectúe por el apoderado. Cuando un trabajador tiene un apoderado, cuando lo designan, no puede acudir él mismo, entonces a través de carta poder, nombra pues su apoderado, ¿no? Entonces, cuando tiene apoderado, es copia el documento que contiene el poder, ¿listo? Para iniciar el proceso cuando se efectúe por apoderado. Muy bien. A ver, vamos a chequear, vamos a chequear. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Mm. Muy bien. Copia del documento que acredite la presentación legal del demandante. Ese es otro documento que tiene que tener, que tiene que anexar a la demanda, ¿no? La copia del documento que acredite la representación legal del demandante. Si se trata de una persona jurídica o natural que no puede comparecer por sí misma, ¿no es cierto? Ya está. Ese documento que se tiene que presentar. Todos los medios probatorios destinados a la sustentación del petitorio se adjuntará por separado, para efectos de pliego cerrado de posiciones, interrogatorio para cada uno de los testigos y pliego abierto, especificando los puntos sobre los cuales versará el dictamen pericial, de ser el caso. A ver, todos los medios probatorios, es decir, todas las pruebas,
¿listo? Destinadas a sustentar mi pedido, ¿no es cierto?, mi demanda, se adjuntarán por separado. No se pueden adjuntar en forma, ¿no es cierto?, en forma conjunta, sino en forma separada. A este pliego cerrado de posiciones, ¿no es cierto?, interrogatorio por cada uno de los testigos, ¿no es cierto?, se elabora una serie de preguntas como para poder acumular, pues, ¿no es cierto?, pruebas para mi demanda, ¿no es cierto? Yo pongo testigos, ¿no es cierto? Y en este caso, el juez o la instancia que me esté viendo el caso va a preparar una serie de preguntas, ¿no es cierto?, que son consideradas como interrogatorio, ¿no?, a mis testigos, ¿no? A ver qué ha pasado, ¿no?, para determinar, como hemos visto en algún momento, el principio de la supremacía de la realidad, ¿no? A eso se refiere. Esos, esos son los anexos de la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Son estos, ¿no? La copia legible del documento de identidad del demandante, copia del documento que contiene poder para iniciar el proceso cuando se actúe por apoderado, ¿no es cierto? Copia de documento que acredite la presentación legal del demandante y todos los medios probatorios, ¿de acuerdo? Muy bien. Contestación de la demanda. Vamos a ver. La demanda se contesta por escrito. La demanda se contesta por escrito. El demandado debe observar los requisitos previstos para la demanda, en lo que corresponda, exponer los hechos en que funda su defensa, en forma precisa, ordenada y clara, contradiciendo cada una de las pretensiones expuestas o llamándose a las mismas de ser el caso. Proponer la compensación de los créditos exigibles al demandante de ser el caso. Ofrecer los medios probatorios, proponer o deducir las oposiciones o tachas contra los medios probatorios ofrecidos por el demandante, así como el reconocimiento o negociación de los documentos que se le atribuyen. Incluir su firma o la de su representante o apoderado a la del abogado patrocinante. En caso que el demandante sea analfabeto, deberá certificar su huella digital ante el secretario del juzgado. En el caso de las personas jurídicas que se cuenten con más de un representante con facultades suficientes, al apersonarse al proceso deberán indicar a fin de que cualquiera de ellos pueda asistir a la audiencia. Entonces, la demanda se contesta por escrito. El demandado debe, miren, observarlos. El demandado es aquel que es acusado, ¿no es cierto? Ese es el demandado, ¿no es cierto? ¿Listo? Es el acusado. Observar los requisitos previstos por la demanda en lo que corresponde. Exponer los hechos en que funda su defensa, ¿no es cierto? ¿Cómo se defiende? ¿Cuáles son las pruebas? En forma precisa, ordenada y clara, tiene que exponer sus pruebas de defensa, ¿no es cierto? En este caso, el demandado, no el demandante, sino el demandado, ¿no? Que puede ser la empresa, ¿no? Contradiciendo cada una de las pretensiones expuestas o alineándose a las mismas. O sea, cuando yo me defiendo, puedo contradecir que todo lo que me están acusando, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? También me puedo allanar, pues, ¿no es cierto? Allanar significa estar de acuerdo, ¿de acuerdo? O lo puedo contradecir, o puedo estar de acuerdo con lo que me están imputando, ¿no? Con lo que me están indicando, ¿no? Con lo que me están, demandando. Proponer la compensación de créditos exigibles al demandante, de ser el caso. A ver, proponer la compensación de créditos exigibles al demandante, de ser el caso. A ver, el demandado, ¿no sé, porque puede ser la empresa y el demandante puede ser el trabajador, puede proponer una compensación, ¿no es cierto? De ser el caso. O sea, pueden hablar entre ellos, quedar para efectos de liquidar el asunto, ¿no es cierto? Liquidar el problema que se puede haber dado entre empleador y trabajador. Dice, eh, otro requerimiento del demandado, que en este caso estamos poniendo como, por ejemplo, puede ser pues la empresa, es ofrecer los medios probatorios, ¿listo?
¿Y qué son ofrecer los medios probatorios? Proponer o deducir las oposiciones o tachas contra los medios probatorios ofrecidos por el demandante. ¿No es cierto? Proponer o deducir las oposiciones o tachas, ¿no es cierto? A lo que el demandante, que en este caso es el trabajador, el demandado de la empresa puede proponer o deducir las oposiciones o tachas contra los medios probatorios. Ya está. Ofrecidos por el demandante, ¿no? Ofrecidos por el demandante, por el trabajador. Así como el reconocimiento o negación de los documentos que se le atribuyen, ¿cierto? O sea, las pruebas que presenta el trabajador como demandante, ¿no es cierto? Pueden ser contradecidas pues, por el demandado, que es la empresa, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Después, incluir otra obligación del demandante es incluir su firma o la de su representante o apoderado, ¿no es cierto? Las empresas sí tienen representantes o apoderados, ¿no? Entonces, no necesariamente va a ir el dueño de la empresa, ¿no es cierto? Listo. Y la del abogado patrocinante. Va un representante de la empresa y su abogado patrocinante. En caso que el demandante sea analfabeto, que es muy difícil, ¿no es cierto? Sí. En caso que el demandante sea analfabeto, deberá certificar su huella digital ante el secretario de juzgado. Si el trabajador, por ejemplo, es considerado analfabeto, ¿no es cierto? No sabe leer ni escribir, entonces el trabajador cuando presenta una demanda, deberá certificarla con su huella digital, porque no sabe firmar, ¿no es cierto? Es analfabeto. En caso de las personas jurídicas que cuenten con más de un representante, en el caso de las empresas que cuenten con más de un representante, ¿no? Eso quiere decir, con facultades suficientes, con facultades al apersonarse el proceso, deberán indicarlo a fin de que cualquiera de ellos pueda